And this is mostly important that we are here now in Mexico, because this is really the beginning of a new adventure for authors. Authors going at the forefront of CISAC. Authors having the new role to be played in the world of collecting societies. And we have exchanges with many countries, many authors, directors, writers coming from different countries. I think we are almost 21 countries or something like that. We are starting action plans with Brazil, action plans in Africa, action plans also in Asia to help to federate the writers and directors all over the world. La importancia de este encuentro es que siembra futuro para todos los directores de América Latina y del mundo. El derecho del director, si bien todo mundo lo reconoce como el creador, aunque en algunas leyes no esté, es necesario fomentarlo, sembrarlo y hacer que se ejecute en los 165 países que forman parte de la ONU, ¿no? Desgraciadamente nada más hay estos reconocimientos en unos 40, 50, y por eso es importantísimo el intercambio de estas experiencias para hacer políticas de difusión. Además, en el tema audiovisual requiere que estemos muy atentos, muy pendientes de que no nos rebajen, no nos cerquen esas legislaciones que se están cociendo tanto en Europa como en Estados Unidos como en Latinoamérica sobre el tema de los derechos de autor. Creo que es muy bueno cualquier tipo de movimiento que signifique unidad y que signifique saber hacia dónde nos dirigimos, de qué manera nos dirigimos y cómo nos dirigimos. Donc je suis à Mexico, ravie d'être à Mexico et de partager avec les collègues de l'Amérique du Sud, mais aussi de l'Europe, sur leurs expériences en termes de gestion des droits d'auteur. Donc là, l'essentiel des acteurs en culturel sénégalais avaient reconnu le dysfonctionnement de la BCA et le fait qu'il y avait beaucoup d'artistes qui n'ont jamais perçu le droit, comme moi par exemple, mon film est passé une dizaine de fois à la télévision et quand je suis allée, en fait, pour faire la démarche d'aller associer, de dire mon œuvre a été diffusée, quels sont mes droits, et là eux ils font les recherches pour me dire que finalement ils ont reçu une fiche de diffusion. Je leur dis le film a été diffusé 10 fois. Selon la télévision qui leur dit 3 fois, ils me proposent par exemple 11 euros sur une dizaine de choses finalement. Donc je vais essayer de continuer. Mas basicamente es que tenemos una ley de 1998 que no dejaba claro que los guionistas y los directores tenían sus derechos también de ejecución pública asegurados. Y ahora tenemos una ley que está en la Casa Civil de la Presidencia de la República. Esa ley no nos dejaron ver, el Ministerio de la Cultura no nos liberó, mas sabemos ya que esa ley no deja también claro que los guionistas y los directores pueden recibir por la exhibición pública, que los autores brasileños necesitan de apoyo material y político para implantar en el país la cobranza por la exhibición de sus obras. Y hoy se han presentado dos integrantes de una posible sociedad de gestión que se va a crear en México, más otra que pertenece también a Chile, ADN, y estuvimos hablando de la necesidad de recrear en toda Latinoamérica una serie de sociedades de gestión del audiovisual, que es lo que nos hace falta, dado de que en realidad en toda Latinoamérica hasta ahora en el área del audiovisual los únicos que recaudan el derecho de autor es Argentina y México. Y yo creo que lo importante es lo que están realizando los compañeros, más allá de que estén en la edad o no, que es mucho más importante pelear desde esos dos lugares, o sea, desde Abraham para que los autores y los directores tengan la misma ley que tienen los músicos y no intentar de que los directores y los autores estén en Abraham, porque los músicos en el mundo son demasiado poderosos y tienen mucho lobby y han logrado infinidad de cosas. SOGEM no tiene convenio
más que para cobrar las regalías con las televisoras. Cada uno de los autores negocia por su propia iniciativa, generalmente asesorados por nosotros, el precio de su obra. No tenemos límites, no tenemos ninguna tarifa específica. En cuanto a las regalías, es sí donde tenemos marcado un porcentaje en Televisa, otro porcentaje en TV Azteca y con los diferentes productores independientes. Nos hemos encontrado con que hay productores que tienen derechos autorales y directores que no tienen derechos autorales. Ese es un planteamiento que en México lo tenemos muy bien catalogado. Los productores efectivamente son quienes escogen de qué tipo de películas se va a hacer, dónde se va a producir, qué tipo de material, si es 35, 16 milímetros o si va a ser grabado. Y no por ello va a ser autor. Quien es el autor de la obra son los directores, son los escritores, son los actores, son los músicos. Ellos son los que tienen el derecho de cobrar regalías por la esplotazione de sus obras. È importante qui soprattutto per la unione con gli autori e i colleghi latinoamericani che stanno cercando di costruire delle società di collecting. La frase che ripeto spesso in Italia è che se noi siamo soli siamo deboli, se noi siamo uniti siamo forti, riusciamo a vincere le nostre sacrosante battaglie. Pero en Argentina tenemos el ejemplo de que hay distintas sociedades de gestión y funcionamos bien. Nos apoyamos cuando tenemos que apoyarnos, pero cada cual defiende su derecho y la cosa es transparente y clara. Yo creo también que la recaudación de derechos es solo una parte de la labor que debe hacer una sociedad de gestión. Hay algo que es tan importante como eso, que tiene que ver con la parte social, que tiene que ver con que el autor sienta un lugar de pertenencia. Nosotros en Colombia teníamos una situación muy similar hace como 3, 4 años con Saico y Asimpro. Saico maneja a los músicos y tiene muy pocos directores y escritores. Y hace 3 años nosotros estamos hace años tratando de organizarnos y nos bloquearon. Saico nos bloqueó. Entonces con las direcciones y los directores que tenían anteriormente. Y ahora con la nueva dirección que tiene, que está Nino, nosotros estamos muy prevenidos con ellos porque empezamos a trabajar con DAG y porque nosotros siempre queríamos ser independientes. Como consejo desde ADAL, y también lo digo como abogado de los creadores que represento en ADAL, es que nosotros para conseguir el mejor arancel para los creadores es que siempre procuramos, y desde un principio, la ventanilla no única, sino que cada entidad se pueda ser autónoma y fijar sus propios aranceles. Consideramos que cada derecho debe estar manejado por sus autores. Los directores y los guionistas deben manejar sus recursos, porque de ahí devienen cuestiones de acción social y de beneficios futuros para quienes después de haber cumplido su carrera se retiran. En estos días hemos tenido charlas muy interesantes, cada sociedad ha podido exponer los problemas de sus respectivos países y sus respectivas liquidaciones. Y también la problemática que tienen en el momento de poder recaudar y distribuir esos derechos a sus legítimos propietarios, los autores. Sin duda sacaremos muy buenas conclusiones. Estamos este año recibiendo dentro de Latinoamérica, dentro de la alianza que está compuesta por Argentina, Chile, México y Colombia. Estamos adhiriendo este año también a los compañeros de Brasil que están iniciando su lucha por tener también el derecho de autor en la República Federativa de Brasil.
Las expresiones locales se pueden mantener con financiamiento global, mundial, y esto aporta a la diversidad, o estamos perdiendo ya la diversidad y hay un pensamiento único. Hollywood, pues es un mercado que capta talento, no les importa de dónde eres, con tal de que funciones para la industria. Pero por otro lado, cuando tienes una película exitosa de un género, como en este caso era una historia de amor, entonces te etiquetan dentro de eso. Y de pronto, después de muchos años de filmar historias de amor y de querer hacer otro tipo de cine, me enfrento a esa necesidad creativa y regreso a mi país, y que finalmente termina siendo el reto de cómo distribuirla internacionalmente. Y es finalmente, pues yo creo que el reto y la lucha de todos nosotros. Pero para un realizador que está a trabajar mirando el mercado nacional, mirando solamente ainda el territorio brasileño, tenemos que usar del financiamiento público, básicamente. Tenemos tratados de coproducción con los países de América Latina y Caribe, tenemos tratados de coproducción específicos como con Italia, con Argentina, con Canadá, otros que se están negociando. Esta parte avanza bien con una buena acción internacional, pero las condiciones de distribución, tanto en Brasil como Portugal, para un tipo de producción que no tiene un apelo de actores más conocidos internacionalmente, las mantiene en su propio mercado con mucha dificultad. A mí lo que me preocupa hoy, siento que en general en cada país, seguramente en los países latinoamericanos esto se nota de un modo mucho más evidente, pero en cada país domina muy fuertemente el mainstream americano, con lo cual no estoy diciendo el cine americano, estoy diciendo el mainstream de los estudios americanos, de películas casi de superhéroes exclusivamente, que lo domina en un 80% y se deja un 15 o 20% para la producción nacional. Y toda otra producción prácticamente ha desaparecido de la pantalla. Es claro que el espacio digital necesita un ordenamiento y una regulación que va a llegar inexorablemente. El punto es que esta regulación, cuando llegue, no replique el sistema que en el theatrical está cortando, cerrando la circulación de la obra que no sea la hegemónica. Esta cuestión de poder mantener nuestro sabor local ante la globalización depende mucho, el día de hoy, del mercado. Y el mercado, por desgracia, está obedeciendo, o ha obedecido siempre, pero ahora con más voracidad, a todo lo que es hablado en inglés. Pues porque la industria principal está en Estados Unidos. Entonces, una vez que se colapsa el mercado del foreign language, pues todos los países empiezan a intentar hacer películas en inglés. O sea, hay películas españolas hechas en inglés. Entonces, a mí mi preocupación al final del día es que a través del lenguaje perdamos eso. Perdamos nuestra identidad, porque yo sí estoy muy identificado con el lenguaje y no siento que lo estoy traicionando o que lo voy a traicionar porque mi siguiente proyecto potencialmente lo quiero hacer en inglés. Simplemente quiero tener un mercado más amplio, porque lo que está sucediendo con los productos locales de todos nuestros países es que no viajan, y los que viajan, viajan obviamente a festivales, eso siempre va a suceder, pero no viajan comercialmente a donde hay un mercado. Which is very interesting in Europe, where on the European mainland, where you automatically have a slight advantage in terms of if you make a film or a television series in your own language, you automatically, it has its own flavor, whether you want it or not, it is there. I think, for me, I love it. I celebrate that. Interestingly enough, we're seeing much more of this now in Britain, which I'm delighted about. So we are getting shows like the Danish The Killing. Anybody know this? The Killing was also remade in the States. Swedish, a wonderful thing called The Bridge, which was a Swedish and Danish co-production, but had a wonderful, yeah, you know that?
And it had a very, very interesting premise. Harder for us who didn't speak, for those of us who don't speak Swedish and Danish, to get the nuances of the localization, the local flavor, if you like. Financing the co-productions. Well, from my experience, I can say that this is a stick with two ends. On one end, if you co-produce in Europe, like with Germany and Italy, for example, then you have a distribution guaranteed in those three countries, at least. Now, on the other hand, there is no financial advance on it because the co-production in natural way costs much more than the same film made locally. I don't know why, but that's how it goes. So I rather avoid co-productions. O pueblo brasileño pensava que era muito lindo ouvir o idioma I love you. But eu te amo é horrendo. Não se habla assim, não é sonoro. O português é péssimo para... Então, era desafio interpretar, porque de cara, de saída, o público já não lhe gostava ouvir. E nesse sentido, a televisão foi muito importante para nós, as novelas, porque habituou o povo a ouvir o idioma português e a ver a ficção em português, porque como fazer a ficção em outro idioma, não? I'm very pleased to be here because when I see, if I can recognize the other areas' problems, it's the best way to fix our own problems in Croatia. The first meeting I came to the Writers and Directors Worldwide was 3 years ago in Buenos Aires. I listened to a lot of societies in Latin America and the troubles, the difficulties they were having. This meeting has been really exciting for me because I can see that they're moving forward. There's this fantastic alliance. Writers and directors are standing together and then be able to change law, they're lobbying. It feels like a really exciting move forward. Estar en este congreso aquí en México de Writers and Directors, donde empezamos a estrechar unos lazos muy fuertes con directores latinoamericanos, con sociedades de gestión, con directores europeos y sociedades de gestión de Europa que son tan importantes y que nos llevan tantos años de experiencia y aprendiendo de ellos. The Copyright Act in Australia is that writers and directors both have equal moral rights in audiovisual works, but that's the only inalienable right in the Copyright Act. There's no right of equitable remuneration for primary use. And so there is a right of equitable remuneration for the script, but not for the film for audiovisual authors for secondary royalties. The situation is that we have a statutory monopoly. There is only one body allowed by the government to collect all of the royalties, secondary royalties for audiovisual works. And they collect and represent for distributors, producers, broadcasters and authors. We're delighted to be here at the Writers and Directors Worldwide. We believe passionately that storytelling has been with us since the beginning of time, that we are storytellers, that humans want to tell stories, that we communicate through stories. It's how we help define ourselves, it's how we both reflect our society and our culture, and stories are how we shape our society and our culture. A society which respects and rewards storytellers is a healthy culture and a healthy society. And we're all here together because we believe that storytellers, writers, directors
We need to respect them, we need to reward them, and we need to encourage them. I'm here bringing kind of my experience on some territories where I say, okay, we do it like this, we do it like, and getting information from how they do it over there. Because I just have the chance also to be part of, in my home country, of a commission of lawmakers. I mean, we're consulting the lawmakers. We're sort of preparing the proposals. And right now, because of internet, there's an awful, a number of new questions that need to be raised for collecting societies. It's very important, and I had the opportunity to learn a lot during all the meetings. So I'm, of course, very happy to be here in Mexico and to have the opportunity to listen to what's going on in the world on this field. It's also very good to be here expressing solidarity with my international colleagues, writers and directors, because in this time of digital exploitation of audiovisual works, solidarity between creators is vital for the protection of our rights. And it's very important from a philosophical point of view that we stand together in support of each other, share information about how each of our countries operates in terms of rights for creators, and so that we can all step forward together. Ha sido muy importante primero porque me ha permitido tener el contacto con los creadores de todas partes del mundo y darse cuenta que los problemas que enfrentamos, particularmente las sociedades como las latinoamericanas, asiáticas y africanas que recientemente se están incorporando, son de la misma entidad y los problemas que enfrentamos son los mismos. Esto no es solo un consuelo, sino que nos permite ver que las soluciones creativas que se están encontrando como buenos creadores sirve para que nuestros países avancen decididamente en la conquista de los derechos de autor.